Bienvenidos a DEOFA en Acción. Soy Daisy Guzmán y estoy nuevamente con ustedes acompañándolos. Es un placer estar en la 106.9 FM y en la 102.7 FM. Este espacio destacamos el valioso trabajo de la Asociación Dominicana de Esposas de Oficiales de las Fuerzas Armadas. Quiero enviar un saludo especial a la señora Varignia Durán de Fernández por su inalcanzable liderazgo en beneficio de nuestras familias militares. Acompáñanos mientras compartimos historias inspiradoras y acciones que están haciendo una verdadera diferencia en nuestras comunidades. Hoy tenemos invitadas súper especiales que hablaremos de temas muy interesantes para todos ustedes. No se pueden perder toda la variedad que tenemos en el día de hoy. Dos temas muy interesantes: prevención del cáncer de mama y cómo manejar mental y emocionalmente a pacientes y familiares que han sufrido del cáncer de mama. Así que cuando regresemos vamos a presentar a nuestra invitada especial y vamos a hablar de la prevención del cáncer de mama. Así que sintonícennos por la 106.9 FM y la 102.7 FM. ADEOFA en acción. Nos vamos a militar activo. Y estamos aquí, seguimos en ADEOFA en acción con nuestra invitada especial y vamos a tocar uno de los temas y es la prevención. Y para eso está con nosotras la doctora Janet Power Santana, ginecóloga obstetra. ¿Cómo se siente, doctora? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante que yo sé que hay muchas personas que están en sintonía y quieren saber. Y antes de que usted inicie, me gustaría pues a las personas que nos están escuchando, recuerden que nos pueden llamar a los teléfonos 809-231-41 y pueden hacer también sus preguntas. Y vamos de inmediato, vamos a entrar de inmediato con las preguntas y me gustaría saber, Janet, ¿cuáles son los signos y síntomas de alarma? Generalmente van a aparecer signos y síntomas de alarma que van a ser secreciones por el pezón, inflamación, irritación, cambios en la piel como son exantema, eritema y masa palpable que nos van a alertar de si la lesión es maligna o no. En caso de una lesión fija, con consistencia pétrea, cambios de coloración de la piel, exantema, secreciones sanguinolentas, estamos ante un probable sea de mama. Wow. Entonces, ¿qué usted le recomienda a esas mujeres que han visto algún signo de esos que usted acaba de mencionar ahora mismo? Inmediatamente usted visualiza cualquier signo o síntoma de eso, acudir de inmediato al ginecólogo. Ok. Bueno, también le tengo otra preguntita que me la mandan por el WhatsApp, por el número de teléfono, y me dicen que cuáles son los factores de riesgos principales para el cáncer de mama o de ovario que las mujeres deben tener en cuenta. Dentro de los factores de riesgo principales tenemos la edad de la mujer, una menarquia en paciente, una menarquia precoz, una menopausia tardía, el alcoholismo, el tabaquismo, el estrés. Pero dentro de esto, lo más importante es los genes, que está el gen BRCA1 y el gen BRCA2, que son los supresores del cáncer de mama. Pero cuando nosotros tenemos por herencia una mutación a nivel de estos genes, se puede presentar el cáncer de mama durante toda tu vida en un 50 a un 80% y el cáncer de ovario en un 50 o un 45%. Janet, una pregunta, o sea, eso que tú me estás diciendo tiene que ver mucho con lo que dicen que, por ejemplo, si un familiar mío tuvo un cáncer de mama, eso es hereditario también, o sea, tiene que ver. Esa es la principal causa hereditaria. ¿Y a qué se debe esto, Janet? O sea, no hay una explicación. Sí, te acabo de decir que es debido a una mutación en el gen BRCA1 y BRCA2, que son el gen
BRCA1 es un supresor del tumor, no solamente a nivel de mama y de ovario, sino también a nivel de páncreas y de colon. Entonces, cuando nosotros heredamos de forma autosómica dominante una mutación a nivel de estos genes, se va a desarrollar cáncer en un 50 a un 80% a lo largo de toda tu vida. Wow. ¿De qué manera el tratamiento de cáncer puede afectar la fertilidad? ¿Y qué opciones tienen los pacientes que desean ser madres después del tratamiento? Eh, es muy frecuente que se presente infertilidad porque la quimioterapia daña los ovarios en un porcentaje muy alto. ¿Qué prácticas de autocuidado recomiendas a las mujeres que están en tratamientos o en recuperación de un cáncer de mama? Generalmente debemos de cambiar los hábitos, debemos de tener hábitos saludables, buena alimentación, hacer ejercicio, evitar la obesidad y sobre todo el autoexamen de mama, que se debe aplicar siempre del 3º al 5º día del ciclo menstrual y se va a hacer contralateral. Con la mano derecha vamos a examinar la mama izquierda y con la mano izquierda vamos a examinar la mama derecha. Inmediatamente aparezca cualquier signo o síntoma, vamos a acudir de inmediato al ginecólogo. Ok, es así, uno siente como una pielcita, una bolita, Un cambio de cambio coloración de de la piel, un coloración. hundimiento del pezón, secreciones a través del pezón. O sea, son muchos los factores que nos dan esa alarma, como usted mencionaba al principio, que de verdad una de las principales acciones, autoevaluarse, así es que se dice, Autoevaluarse. autoevaluarse, y si vemos cualquier anomalía o algo que no esté normal o alguito, usted recomienda inmediatamente. Acudir al ginecólogo. Muy bien, así que ya saben, mis queridos oyentes, lo que deben de hacer. Le tengo otra pregunta. ¿Cómo pueden las pacientes manejar los efectos secundarios físicos? Por ejemplo, la fatiga, los cambios en la piel durante el tratamiento. ¿Cómo lo pueden manejar? Bueno, principalmente se maneja de manera asintomática, analgésicos, cremas locales y también terapia psicológica. Ok. ¿Cómo las pacientes pueden fomentar un estilo de vida saludable que ayude a la prevención del cáncer y en su recuperación? Un estilo de vida favorable generalmente se va a presentar haciendo ejercicio, comiendo saludable, evitando el alcohol y el consumo de cigarrillos. Ok. Ok. Entonces, ya casi estamos finalizando. Me gustaría saber, doctora, ¿qué tantos casos usted ha podido presenciar en su vida profesional? Bueno, mi vida profesional ha sido larga. Tengo 25 años en el área de la ginecobstetricia y he visto múltiples mujeres con cáncer de mama. Es una situación poco difícil, devastadora tanto para la familia como para la mujer, y hay que tener paciencia y terapia psicológica. Y también el tema que vamos a tratar ahorita, que hablábamos también de los familiares en algún momento cuando una persona es detectada pues con esta terrible, con este, como yo digo, esta enfermedad tan desgarradora y tan maligna que es el cáncer de mama. En esta oportunidad estamos tocando simplemente el cáncer de mama. ¿Qué mensaje usted le quiere llevar a esa gente ahora mismo que están en sintonía por esta 106.9 FM y también por la 102.7 FM? ¿Qué mensaje usted como doctora le da todo ya para finalizar pues este fragmento que hemos tenido con usted de la prevención del cáncer de mama? El principal mensaje es la autoevaluación, el estilo de vida saludable, hacer ejercicio, evitar la obesidad y acudir al médico ante cualquier signo de alarma o síntoma.
Muchísimas gracias, Janet, por esas recomendaciones. Ahora vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Adeofa en Acción. Y volvimos, estamos aquí en Adeofa en Acción. Acabamos pues de finalizar con uno de los temas que teníamos, que es la prevención del cáncer de mama. Pero ahora vamos a hablar de un tema muy interesante y hoy tenemos unos invitados súper especiales, la licenciada Cristina Mena, psicóloga, y también el licenciado Rafael Soto Cisnero. Bienvenidos a Adeofa en Acción. ¿Cómo se sienten? Buenos días, bendecida, esta es nuestra casa. Hey. Muy buenos días, yo me siento muy feliz. Como dice la licenciada Cristina, esto es nuestra casa. Tenemos un tema muy interesante el día de hoy, chicos, y es cómo manejar mental y emocionalmente a pacientes y familiares, muy importante, que han sufrido del cáncer de mama, porque no solamente el paciente obviamente es el más afectado y el que más sufre, pero también todos los que están a su alrededor, como los familiares y hasta amigos muy cercanos, también sufren cuando cuando ese diagnóstico tan terrible. Entonces yo quisiera que ustedes le hablen a esas personas que nos están sintonizando a través de la 106.9 FM y la 102.7 FM, que están ahora mismo sintonizando y que quieren saber todo lo concerniente a este tema tan importante. Bien, realmente el cáncer es una condición de salud que afecta a muchas personas y muchas familias. De hecho, cuando me hicieron la invitación, una de las variables que le planteé a Prida es que yo vengo de una familia donde hemos tenido, lamentablemente, muchos decesos por cáncer. Mi papá falleció muy joven, de 55 años. Tengo tías que han fallecido, tíos de mi papá. Y vivirlo desde la familia es muy diferente a vivirlo desde el otro lado de la silla, como terapeuta o como acompañante a ese sistema familiar que se ve afectado. Realmente, cuando hablamos de una información de esta naturaleza, todo va a depender del receptor. Y hay unas variables muy importantes que debemos considerar, y es que tu círculo de relacionado con el que tú creces juega un papel determinante hasta qué tú hacer con la información si te la dan a ti como paciente de manera directa. Y qué hacer, cómo me quedo rumiando la información, cómo esto me afecta o cómo yo lo comunico. Y una de las principales medidas que debería tomar la persona que es diagnosticada, digo debería porque no es lo ideal, todo va a depender, como te acabo de decir, de qué plataforma emocional está trabajada en esa mujer que está siendo diagnosticada y que por lo general recibe la información un día cualquiera, en una consulta regular, por lo menos la alerta te lo dicen en un chequeo ginecológico regular y le dicen hágase una biopsia. Desde que la mujer escucha palabra biopsia, sea mama, sea cervix o en cualquier parte del cuerpo, hombre o mujer, ya se empiezan a alterar y activarse áreas de tus emociones que no ni siquiera le prestabas atención. Y de hecho, traigo a colación, me gusta trabajar mucho y ilustrar los casos con casos reales. Nosotros tuvimos una pariente, cuñada allegada, que ella estaba bien, era una persona que tenía su vida regular, le daba una molestia debajo de las costillas. Ella decía, no, yo voy a seguir cosiendo aquí. Se bebió un trago de whisky. No le daba la importancia. Entendía que eso era un gas. Sí, oye. No, el que me esté escuchando, que me escuche. Sí, claro. Sí. Procrastinó el malestar. Después, cuando se sintió un poquito más incómoda, se tomaba un antiácido. Y cuando vinimos a ver, era un cáncer fulminante que estaba invadido su cuerpo y no duró 6 meses viva. Wow. Entonces, ¿qué hace una familia? Y estoy hablando de un caso real. Madre de 3 niños, en ese momento dejó una niña de 8, 12
y 16 años. Wow. No nos preparamos para esta noticia. ¿Qué pasa con ese sistema familiar? Y más cuando se trata de una familia que mamá era como que se encargaba de todo, que si la ropa, que si la lonchera, que si los muchachos, que si el colegio, que si el carro, o sea, de muchas cosas, porque nosotras las mujeres nos hemos dedicado a tomar la parte más pesada, por eso me hice acompañar hoy de un contraparte masculino, porque Rafael me va a ayudar con esa otra parte. Claro que sí. Sí, está tranquilito ahí. Sí, pero ya él viene va a hablar ahí. ahora, Sí, él es sí. psicólogo clínico y me va a apoyar en esa parte de el sistema familiar completo debe estar integrado en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque cuando llega un diagnóstico y mamá se queda manejándolo solo y todo el mundo sigue con su vida, lo primero es que mamá da muestra de alerta de que algo está mal, mamá cambia de estado de ánimo. Mamá cambia, ya no se ríe como se estaba riendo, ya cuando mira a los hijos lo mira con tristeza. Son indicadores de alerta. Ya habla como si me estuviera despidiendo y todavía no tengo un diagnóstico. Simplemente me dijeron biopsia. Una sospecha. Si tiene un círculo de amigas o relacionadas, por lo general llama a una amiga cercana, a una comadre, a una maestra, a un pastor, a una pastora, a alguien cercano, porque no puede con el peso de la información. Pero las batichicas se quedan calladas. Si me escuchan algunas batichicas, eso no funciona. No funciona para nada. No funciona porque a la corta o a la larga, esas emociones todas encontradas, empieza a trabajarse, ok, fue que me descuidé, empiezo a culparme. ¿Cuánto tiempo tenía que no iba y me hacía un chequeo? Me descuidé conmigo. Está bueno que me pasa. Ay, ay, ay. Y empiezan todas esas emociones, y empieza la culpa, el duelo. Cuando me dan esta biopsia positiva, entonces yo empiezo a lidiar con mi futuro y empieza el miedo. Entonces cuando todo esto se junta, el sistema inmunológico empieza a descender totalmente. Me imagino que eso lo hablaron los especialistas médicos. Sí, sí. Pero cuando ese sistema inmunológico desciende porque tus emociones están segregando esas hormonas del estrés tan grande que se te desencadena y se te desequilibra todo, desciende el sistema inmunológico y el cáncer agarra más espacio, porque el cáncer se alimenta de las emociones y un sistema inmunológico que está depresivo. Cuando está deprimido tu corazón, están deprimidas tus emociones, tú te desencadena un descontrol a nivel de todo tu sistema inmunológico y le da fuerza al señor cáncer. Es ahí la diferencia que tú encuentras una mujer resiliente y dice, venció el cáncer y duran 20 años batallando y ya se le va y vuelve otro mioma y vuelve otro y ellas siguen ahí. Yo le tengo una pregunta. ¿Cómo puede una persona enfrentar la ansiedad y el miedo ante la posibilidad de una recaída? Mira, la ansiedad y el miedo, todo se fundamenta en esas herramientas emocionales que venimos desarrollando desde la primera infancia. O sea, el que me está escuchando, papá y mamá, tienen que saber que la mujer que le va a dar cáncer a los 40 y 50, 60 años, es la niña que tú estás formando en primera infancia. Entonces, si cuando esa niña se te cae, tú vas y le dices, y la papuchi le dice, y no quiere, que la tiene como en una cajita de cristal, como me dijo una madre ayer. No, es que yo crié a mi hija como en una cajita de cristal y ahora me está pasando esto y esto. No podemos criar a los hijos en cajita de cristal porque la vida está ahí y le va a dar de frente. Entonces, se cae. Eso es para crecer. Venga, vamos, ayúdese, levántese. Ven para pararte, como me decía mi papá a mí. Yo no sabía que eso me iba a traer me iba a funcionar tanto. ¿En serio? Así Mi es. papá me decía a mí, yo me caía a llorar y decía, ven para pararte. Y yo me sentía molesta. Niña de menos de 7 años. Eso es parte del deporte. Eso es parte. Eso es para que se le desarrollen los pulmones. Sí. No, y para que crezca. Sí, Eso no, es parte del tú deporte. puedes llorar, pero ven para pararte. O sea, en pocas palabras, tú eres fuerte. Levántate. Pero papá está aquí, te abraza, pero tú eres fuerte. Entonces, ese carácter del hombre y la mujer resiliente ante cualquier circunstancia adversa de la vida, aquí estamos hablando del cáncer, pero hay muchas circunstancias que no son
predecibles que te van a acontecer, necesarias para forjar el carácter de un ser humano. Sin embargo, tú y yo estamos formados de aquellos límites, o acompañamientos positivos o negativos que tuviste en tu infancia y tu adolescencia. Entonces, si en esa etapa de la vida no recibimos esas herramientas, salga a buscar la ayuda profesional, porque los psicólogos estamos ahí para eso, ¿sí o no, Rafael? Así mismo es, muy buenos días, de verdad, agradeciendo la invitación, deslumbrado con las cosas que dice mi colega y amiga de Eterna, Cristina Mena, la licenciada Cristina Mena. Yo soy el licenciado Rafael Soto Cisnero, soy psicólogo clínico egresado de la UAS, también me dedico a la gestoría social comunitaria en el sector de la discapacidad. El tema del cáncer a mí personalmente me toca mucho porque yo he perdido varios amigos y familiares ya con el cáncer. Actualmente una de mis cosas mis funciones profesionales y, por decirlo así, de las que Dios me dotó es acompañar personas. Yo estoy actualmente con 2 personas que están pasando por un proceso de cáncer. Ya hay una persona que está en una etapa fuerte. Y te puedo decir que, al igual que Cristina, yo pienso que una de las cosas más importantes que se debe de tomar en cuenta a la sociedad y la comunidad es que esa persona está pasando por un proceso fuerte, de dolor, moral, emocional, el tú verte que tus fuerzas están debilitando, que tú no vas a poder suplir a tu familia entender de que tú próximamente te vas a morir. Son cuestiones que no son nada fácil. Yo siempre abogo por una psicología real aquí en la sociedad dominicana, y uno de los temas que a veces no nos gusta tocar es la parte triste. Nos gusta mucho hablar de la parte que se puede positiva y que se puede mejorar, pero en el fondo a nosotros también, los psicólogos que les gusta, y a los psicólogos que les gusta hablar de la parte positiva, nos toca tener algún familiar o algún amigo, o hasta uno mismo, porque a veces tú puedes tener un dolor. Hay enfermedades que son adquiridas, que tú no las buscas, ya sea por un mal hábito que tú tengas, por ignorancia. Nosotros sabemos que nuestra alimentación está muy condimentada, que es una herencia que nosotros tenemos a veces del sazón de los abuelos, que le echaban sopita, que utilizan unos cuantos elementos que a veces no nos cae bien, y cuando terminamos desarrollando la gastritis es que nos dimos a dar cuenta que por eso. Uno tiene que adquirir el mal a veces para uno entender la gravedad del mal. Ay, así no. Entonces, sí, es una realidad. Lamentablemente, muchas de las personas que llegan a consulta y que llegan a los hospitales con situaciones dentro de ya el cáncer, a veces por un cierto cúmulo de ignorancia. Pero en el caso del cáncer de mama, que es una situación bastante preocupante no es porque al masculino no le dé cáncer. Sabemos que el masculino es muy propenso al cáncer de pulmón, al cáncer de próstata, que es bastante agresivo y que es uno de los que estadísticamente más comunes existe en nuestra sociedad. Entonces, hablando del cáncer de mama, las mujeres que cumplen su rol de ser madres, a veces son madres y padres, en muchos casos son madres solteras. Entonces, enfrentarse a una realidad de tener un cáncer, de tener hijos pequeños, de saber que cuánto cuesta un tratamiento de cáncer, porque nosotros venimos aquí a hablar de cáncer y decir un ejemplo, que cómo llevarlo psicológicamente, pero hay una realidad. Son tratamientos costosos. A veces las familias tienen que hacer recolectas, tienen que hacer rifas, tienen que buscar ayuda, pedir, y donde funcionarios, diputados, senadores, todos los métodos y medios que existan para poder sobrevivir. Porque nosotros sabemos que llega un momento de la enfermedad que una sola cápsula te puede costar hasta 300,000 pesos. Entonces, como una persona que el seguro no le cubre, a veces el programa de medicamentos, porque también hay casos que dependiendo del tipo de cáncer, tu cuerpo va a responder al medicamento. Hay medicamentos que son medicamentos que no entran a los programas de subsidio del Estado, y por ende el usuario tiene que consumirlo obligatoriamente, pero tiene que costearlo. Entonces, no me gusta el término, pero por eso muchas personas, lamentablemente, que se han visto envueltos en la situación, piensan que es como una condena de muerte. Porque si bien es cierto que existen las instituciones, pero como una persona que no tiene nada, que un ejemplo le descubren un cáncer de ovario, que va muy de la mano con el cáncer de seno, porque mayormente cuando existe un cáncer de seno es porque hay una metástasis. Entonces, cuando tú te encuentras con esa situación, que ya tú agotaste todos los recursos, vendiste tu casa, empeñaste hasta la bomba del agua, y que te vienen a ti que tú tienes que buscar 300,000 o que te volvió para atrás. Rafael. ¿Tú entiendes? Rafael. Es muy difícil, es muy difícil. O sea, que aparte de todo, también hay que enfrentar. Claro, Sí. entonces nosotros los psicólogos tenemos que estar pendientes de esas situaciones. ¿Por qué? Porque tenemos que explicarle a esa persona
Óyeme, ¿cómo no le explica eso a una gente? Es difícil. ¿Tú entiendes? Doctora, Porque es nosotros difícil. no podemos No, de inventar. hecho, yo en carne propia, Nosotros no podemos inventar. a mí me pasó, yo en mi testimonio del cáncer con mi papá tenía un CA de próstata y él llevaba unos medicamentos. Yo recuerdo que en ese entonces, 2002, yo ganaba 27,000 pesos de salario. Ay, Que era un Y buen salario. Era un buen salario. En esa época era un buen Pero salario. yo gastaba 21,000 pesos de medicamento cada 3 semanas. Oye. Pregúntame cómo yo lo hacía. Mira, Rafael, yo tenía un compadre que yo le decía, compadre, los medicamentos. Cobraba, me facilitaba hasta que yo volviera. Eso eran unas cristinadas que se hacían para darle la calidad de vida. ¿Y qué me pasó como familia? Mi papá un día encontró las facturas. ¿Y sabe lo que hizo mi papá? Que vio lo que costaban y él se autorredujo de 6 tabletas diarias a 3. ¿Sabe lo que hizo el cáncer? Lo invadió en un mes. Sí. Y murió. En un mes. En un mes, óyeme, y esto le hago la salvedad a las que no se escuchan, porque cuando los médicos le indican una carga viral para contrarrestar o una carga de medicamento, es porque ya el médico estudió eso y sabe que ese tumor se detiene con esa cantidad de gramos de medicamento. Y cuando yo me di cuenta, que yo le digo, papi, se te acabaron las pastillas porque ya hay que comprar las otras. Y dice, no, a mí me quedan la mitad. Digo yo, ¿cómo que te quedan la mitad? Si eso está contado para que te dure 3 semanas. Me dice, no, yo me empecé, a mí no me van a matar con esa pastilla, yo me estoy tomando 3 nada más. Ay, mi madre. Cuando fuimos donde el urólogo, ya mi papá tenía el cáncer que le llegaba al esófago. Wow. En 21 días de tratamiento inadecuado. Así mismo. Es triste porque para mí como hija fue muy frustrante, muy doloroso, pero si usted me está escuchando, yo quiero que usted sepa que existen programas que usted puede acudir a ellos. Existen los programas de altos costos que usted tiene que investigar. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice la palabra de Dice la Dios. palabra de Dios. Así Entonces, es. no se quede con la información, no se quede rumiando su dolor, salga. Y si usted no sabe, pregunte. Pero donde a usted le diagnostican, saben dónde están las fundaciones que manejan esto. Donde usted se congrega, pregúntele a quien sea que una red de apoyo se le va a articular y usted puede salvaguardar su vida. Cristina, yo tengo una pregunta. ¿Cómo puede la familia apoyar emocionalmente al paciente sin descuidar su propio bienestar emocional? Esa es una pregunta muy importante, porque puedo esto se responder? llama cuidando del cuidador. Sí. Y existen programas de cuidando del cuidador. De hecho, nadie puede dar lo que no tiene. Eso es. Y cuando usted tiene un paciente de cáncer, si usted no se cuida, usted colapsa con él. Yo traigo mi ejemplo. Eso Al mes es de una mi papá realidad. fallecer, yo caí con un agotamiento físico severo, porque a mí me agarró embarazo, trabajo fuerte y el cáncer. Y hoy por hoy, mi hijo de 25 años todavía está viviendo las consecuencias de haber sido gestado. Con esa situación. Bueno, yo me di cuenta que estaba embarazada con el diagnóstico de mi papá, debutando. Pero y entonces, ¿qué? Y trae sus secuelas. Porque aunque tú no quieras, ese bebé que está creciendo en el vientre de un pariente de quien está padeciendo la condición, y más un pariente directo, siente todas esas emociones encontradas. Y se va a ver. Y de hecho, se ve la diferencia. Por ejemplo, otro dato que se da cuando empieza a decrecer las finanzas de la familia. Y me gusta hablar de lo que yo viví, porque lo que yo viví lo vive mucha familia. Yo estoy segura que los que nos están sintonizando están muy alertas mi y hija pendientes. que era más grande, que vio que su vida empezó a cambiar, que ya yo no la llevaba al salón de belleza, yo la llevaba desde pequeñita, pero cuando mi papá debuta con el cáncer, todos los presupuestos se redujeron a comprar medicamentos. Y después que crecen, que están adolescentes, le dice ella un día al hermanito, desde que tú llegaste, a mí me cambió la vida. Y yo no. Ay, hombre. Desde que llegó el cáncer y tuve que sentarme a hacer un proceso psicoeducativo con mis hijos, porque ella entendió que de beber a Lacta Plus, al beber la lata de leche de especial, fue porque llegó el hermanito.
En serio. Ella no comprendía. Sí, pero ellos no... No, pero eran niños. Sí, pero claro. mira a dónde llega la secuela. ¿A dónde llega? Claro. Claro que que en la sí. adolescencia de ella le reclama al hermano que su situación cambió. No. Y con esto que le estoy diciendo a usted que no se escucha, sus niños tienen la capacidad de ser parte del proceso a la medida que se le pueda dar información y saberlo comunicar con especialistas. Y yo lo digo porque lo viví como mamá, lo viví como hija, y esa secuela financiera le queda a la familia, aun cuando ya el paciente no está, años. Porque uno puede, bueno, yo lo doy todo, yo gasto lo que tenga que gastar, pero se quedó conmigo. Pero Así cuando es. vemos que el cáncer vence, es todavía aún más O terrible. cuando vuelve. Cuando vuelve, y o cuando, cuando- y cuando se da, yo tuve por ejemplo el caso de una tía que hizo recaídas y sus hijas pasó lo mismo, pero al final el cáncer como es el enemigo silente que está ahí y que todo el tiempo el que lo padece vive con la incertidumbre, estaré bien, ¿hasta cuándo? Entonces esos monitoreo control van a darte, te mantienen en una alerta y una expectativa de, ¿qué te digo? Impredecible. Bueno, yo quisiera también decirle, agregar a lo que dice Cristina, todos hemos tenido testimonio de vida con lo que es el cáncer. Antes de que se me olvide, quisiera comentar algo que va a suceder aquí, un evento, porque también nosotros tenemos que llevar información. Claro que sí, claro que Es un sí. tema muy interesante y que de verdad yo estoy muy conmovido porque me recuerdo de mis amistades que he perdido. Existen fundaciones que hacen un trabajo excelente en la sociedad dominicana. Una de ellas es la Fundación Familias Escogidas, que este año presenta una vez más lo que es la Semana de la Salud Mental. Es un evento muy importante. El que pueda puede entrar a Facebook, puede entrar a YouTube, ver los eventos anteriores que han hecho, la calidad de los eventos, donde se congregan muchos profesionales que aportan sobre su conocimiento. El tema principal de este año va a ser la psicología forense y su impacto en la comunidad. Y eso es gratis. Sí. Sí. Wow. Son gratis. Son pero gratis. no, repite eso Sí, para que la nosotros gente tenemos en la Fundación Familias Escogidas, una de las fundaciones que me ha formado como psicólogo. Nosotros los psicólogos siempre tenemos que estar ayudando a las comunidades. Tiene este mes, a partir del 10 de octubre, lo que es la Semana de la Psicología, la Semana de la Salud Mental. Su lanzamiento va a ser en la provincia de Azua y va a tener como tema la psicología forense y su impacto en la comunidad. Se va a hablar de casos fatídicos y traumáticos manejados inadecuadamente por diferentes actores. Nosotros sabemos, y excúsame el que salga del tema del cáncer, que la sociedad dominicana está atravesando una ola de violencia muy grande. Nos estamos viendo con casos extremadamente brutales. Entonces, la psicología, las universidades, nosotros los especialistas en lo que son los temas de conducta, debemos de darle respuestas a la sociedad. Y es bueno que esa fundación, al igual que otras, tienen ese tipo de eventos. También quisiera invitarlos a, bueno, los números de familias escogidas y los contactos los pueden buscar en el Google Maps, lo pueden buscar en las redes, que es una institución que está consolidada por decreto y ahí está. También quiero hablarle y hacerle la invitación a lo que es el Congreso de Ciencia y Psicología aplicada al ámbito profesional, que está convocando a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y su Instituto de Psicología, que me invitó a una conferencia en la cual yo estaré dando esta tarde, que se llama Ser padre de un niño dentro del espectro autista en República Dominicana, donde yo estaré brindando diferentes estrategias a los psicólogos, familiares, guías y cuidadores, todo de una óptica muy personal de crianza. Volviendo al tema del cáncer, es un tema que a todos nos toca. Yo le comenté al principio que yo estoy acompañando a 2 personas y el proceso para mí ha sido bien, porque uno cuando le toca ese tipo de trabajo, porque es un trabajo, uno se puede compenetrar más con las personas, uno se da cuenta que el verdadero valor que tiene la persona para la familia, porque si bien es cierto que todos en algún momento tendremos algún tipo de padecimiento o enfermedad o discapacidad, si no tenemos una familia que nos muestre su apoyo, un cuidador, una persona que se comprometa con nuestro cuidado, la vamos a pasar muy mal. Todos sabemos que los cuidados paliativos aquí en República Dominicana son bastante costosos. No todas las estructuras, no todos los asilos, tú que sabes, Cristina, que ha caminado por todos esos sitios, están totalmente dotados, porque el cáncer
cada organismo y cada cuerpo responde de una manera diferente. Yo te puedo decir en mi experiencia con personas que han tenido, en hombres que han tenido cáncer de próstata, que ha sido totalmente difícil. Llega un proceso donde los pacientes tienen incluso que utilizar pañales desechables. Ay, Entonces, uno como familia, el paciente se siente humillado porque mira, yo te voy a contar algo. Yo he conocido pacientes con cáncer que llega un momento que la familia dice, él se dejó morir. Porque, no, dime, ¿cómo tú me explicas a mí? Tú ser un padre de familia, una persona que tiene una empresa, que tiene 200 empleados y que de momento tú estás postrado en una cama que no te puede ni parar. Entonces, las personas te comienzan a... Cuando las personas entienden de que tú tienes ese tipo de enfermedad o de condición, ya la visión cambia. Ya ellos no te van a tratar como generalmente te trataban, porque es inevitable. Yo conozco a alguien que decía que hay dos cosas que el ser humano no puede ocultar, que es la felicidad y cuando le va bien y la enfermedad. Una persona que tiene una enfermedad, indiscutiblemente en algún momento se va a ver, y más una enfermedad tan catastrófica como su nombre lo dice, como el cáncer. Entonces, hay que agarrarse de Dios. Estos son los tipos de enfermedades que yo considero por encima de la ciencia, que hay que agarrarse mucho de Dios. Hay que buscar los grupos de apoyo, hay que buscar los grupos de oraciones de la comunidad. Ese paciente hay que involucrarlo. Mire, yo le doy un consejo también a los familiares. No dejen que esos pacientes usen mucho las redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales se prestan para muchas cosas. Yo he tenido experiencia con varios pacientes que utilizaban mucho las redes sociales en su proceso y ellos comenzaban a quejarse, a publicar cómo se sentían. Y en un principio la gente lo entendía, pero llegó un momento hasta que se tornaba molestoso. ¿Por qué? Porque el paciente no entiende a veces para qué son las redes sociales. Entonces comienza a decir cosas personales, se comienzan a saber situaciones que están pasando en la casa. ¿Por qué? Porque el paciente llega un momento que entiende que ya a la familia no le interesa. Porque se vuelve muy sensible. Cada día más que va pasando, va requiriendo más y más atenciones. Tú le preparas un sándwich, tú le preparas una taza de té o de jugo verde, un ejemplo. Pero si tú no le echaste ese pepino, te va a mandar un día el vaso atrás. No, pero... ¿Tú mira, entiendes? Rafael, Sí, ¿sabes claro, no, porque ellos entienden, escúchame, Cristina, que ya están estorbando. O que ya tú lo que quieres es salir de ellos cuando no es así. Entonces, imagínate tú, como en el caso de Cristina, tú tener hijos, tener esposo o esposa, tener problema económico y encima de eso, tener una situación con un familiar. No es fácil. no es fácil. Yo de verdad, otra motivación que le hago a nuestro radio escucha es que extiendan el círculo de apoyo familiar. En nuestro caso, que ya dije que teníamos varios parientes que han padecido el cáncer, gracias a Dios somos una familia extendida larga. O sea, mis tíos eran 10 y los primos, seguimos haciendo estos círculos familiares. Tenemos un grupo de WhatsApp. Hoy tenemos a la tía interna. Ok, ¿quién se puede quedar hoy? Las que no trabajan, se turnaban cuando estaba hospitalizada. Los varones, si era el varón que estaba hospitalizado, los varones amanecían con el enfermo hospitalizado. Las mujeres amanecían en el día, la que no trabaja, o sea, se turnaban en el día. Es un poco rescatar el apoyo familiar. Hoy en día estamos muy individualistas. Y ese individualismo nos está llevando a cargar nuestras cruces solos. Y en la soledad la carga es más pesada. Es más pesada. Entonces, igual si tú trabajas y tú tienes un diagnóstico, mínimamente díselo a tu superior inmediato, a tu compañero de espacio que comparte contigo. Porque el no conocer tu condición, el otro no va a tener la información necesaria para ayudarte a cuidarte a ti mismo. Por ejemplo, tengo un cáncer en la sangre, una leucemia que puede pasar en tu ambiente laboral y nadie lo da cuenta, pero ya yo te empiezo a ver pálido. Pero tú estás lidiando con eso solo y no me lo dices. Pero el que tiene un poco de conocimiento, que empieza a ver cambios en ti y se acerca, si se acerca es porque para esa persona tú eres importante. Entonces, ábrete y déjate amar, porque eso es otra cosa. Estamos descuidando enseñarle a las personas dejarse cuidar y amar. Y esto en tema de cáncer es vital y es una columna, un eje transversal para sobrevivir al cáncer. Oye, no quiero desaprovechar este momento y quiero hacerle esta pregunta que yo sé que es muy importante para las personas que nos sintonizan.
¿qué recomendaciones ustedes nos dan para mejorar la autoestima de los pacientes después del tratamiento, especialmente si hay cambios físicos? Sí. Por último. Esa pregunta no se queda cuando hablamos de cáncer. El mirarme en el espejo y verme más delgada, verme sin pelo. Mire, todo empieza, retomo al círculo. Si yo tengo una base de autoestima buena y un círculo de apoyo familiar, puede pasar lo que pase y yo me voy a ver bella y regia. No importa, me invento el look. Yo me lo invento, una pañoleta, unos aretes. Decía una experta en imagen, cuando tu pelo no esté muy lindo, ponte un collar que llame la atención. Si no tengo mi pelo porque lo perdí por la quimioterapia, tengo la opción de usar un sombrerito, de ponerme una pashmina, un pañuelo, una peluca. Todo va a depender. Yo tengo una sobreviviente que fue operaria en una zona franca que yo fui de recursos humanos. Y ella vivió su proceso de cáncer. Y era mi vecina y yo acompañé en ese proceso, en la gestión de la peluca, de la prótesis. Tengo otra colega, psicóloga, que da los talleres y de repente se le ha caído la prótesis provisional en medio de los talleres y agarra su prótesis y vuelve y se la pone. Y nos hemos gozado su proceso. Claro. Pero ¿por qué ella se goza su proceso? No me importa que la prótesis provisional se me baje al ombligo, que se me salga del brasier, porque no tiene para ponerse una prótesis. Se lo disfruta. Pero ¿qué te lleva a ti a reírte de tus propias desgracias? Esa capacidad de autoestima que te dieron en tu plataforma emocional. Si no la tienes y te dieron el diagnóstico, no dudes en buscar la ayuda profesional y dejarte acompañar de un especialista en duelo, de un especialista, hay psicólogos especialistas en oncología. Sí. Búsquelos a esos que tienen la experiencia para que te acompañen, porque es un duelo lo que estás viviendo y es un proceso nuevo para ti y tienes que rescatar tu sistema familiar y tu red de apoyo inmediata. Esa es la mejor recomendación. Yo le puedo recomendar que busque mucho de Dios, que es un momento donde hay que orar mucho, porque es algo que nadie lo desea. El apoyo familiar es lo más importante, tratar de conciliar cualquier problema que existe en la familia y entender que la vida es un proceso y que al final se hace más fácil si uno busca la ayuda profesional correspondiente. Y como dice una canción que yo me aprendí de adolescente, un hombre es uno solo y es dura la vida, dos juntos caminando avanzan mejor. Así un hombre sin amigo está sin apoyo y para sostenerlo hacen falta dos. La empatía también. La empatía es lo muy importante. Así es. Bueno, llegamos a la parte final de su programa ADEOFA en Acción. Gracias a nuestros invitados especiales por todo el logro que han dejado aquí. Yo sé que las personas que nos sintonizan a través de la 106.9 FM y la 102.7 están más que agradecidos. Así que agradecemos especialmente a nuestra presidenta, la señora Varignia Durán de Fernández, por su liderazgo y apoyo constante. Recuerden que seguimos trabajando por el bienestar de nuestras familias militares. No se pierdan nuestro próximo programa donde seguiremos acompañando más historias y logros de ADEOFA. Hasta la próxima y que tengan un feliz resto del día.